Muy bienvenidos todos, muy buenas noches. Mi querido Santana, Suriel, señora, muy bienvenidos. Buenas Precisamente estábamos tardes, por ¿cómo comenzar está? esta clase. Buenas noches. Así es de que, pues, sin más, vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor este ratito, sacar nuestra mente un ratito del negocio, del tráfico, del estrés, de la ansiedad y dejarnos instruir un poquito por nuestro Señor. En las cosas que pues más nos deberían interesar, estarán de acuerdo. Así es de que todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar como siempre dándole muchas gracias a nuestro Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos cuida. Y también ofreciéndole, como decíamos siempre, lo mejor de nosotros, al portarnos bien con todos sus hijos, que son todos los demás. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que, como ya decíamos, podemos decir que es lo que se llama el magisterio de la iglesia. Ustedes han sabido que en la iglesia católica nos regimos por dos cosas, por la Biblia y por la tradición. Y la tradición, pues es esto, es lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Lo digo porque, a diferencia, los protestantes dicen, nosotros nomás nos basamos en la Biblia, dice. Nosotros, pura Biblia aquí, tradiciones nada, cero, guácala, perdón por expresarme así. Recuerden que tengo un hermano protestante, que es pastor. Pues no, están equivocados, amigos. ¿Por qué? Porque miren, se deshace su idea tan simple con una sola respuesta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Pues la iglesia. O sea, ¿quién predicó las primeras palabras de Cristo? Pues fue la iglesia. Y luego las empezó a escribir. Miren, ¿quién escribió los libros de la Biblia? Pues ahí están sus nombres. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, todos miembros de la iglesia. Ah, pero nos dicen los protestantes que no, que nomás quieren la Biblia, pero que quien la escribió no les importa. Pues, ¿qué pasó? Es como si dijeran, acepto que la novela de Romeo y Julieta es de William Shakespeare, pero William Shakespeare nunca existió. Es más o menos lo que dicen. No, amigos, primero fue la tradición, esta que estamos aprendiendo aquí. Lo dice el mismo San Lucas, cuando empieza su evangelio. Dice, mira, voy a acomodarte todas las cosas ordenadas. Todo eso que has oído, le dice a un tal Teófilo, te las voy a poner en orden, cronológicamente, racionalmente, para que entiendas el mensaje que has recibido. Fíjense, que has recibido. Ese tal Teófilo ya estaba evangelizado. ¿Quién lo evangelizó? Pues los apóstoles de oídas, con lo que aprendieron de Cristo mismo. Recuerden que el primero que escribió un evangelio, pues fue el único que sabía escribir de los 12. Está bien claro, es una cuestión hasta racional. ¿Quién es Mateo? ¿Por qué afirmamos que Mateo sí sabía leer y escribir?
porque era cobrador de impuestos, trabajaba en el SAT, por lo menos le pedían prepa, perdón por decirlo así. Porque miren, todos los demás o eran pescadores, o eran campesinos, o eran pastores de ovejas. Ninguno era estudiado, ninguno. Acuerden que San Pedro nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero Mateo sí. Por eso Mateo es el primero que escribe todo de lo que él fue testigo, porque fue un apóstol, fue un discípulo del Señor. Y luego ya de esa primera escritura se derivaron la de Marcos y la de Lucas, no la de Juan es totalmente independiente. Pero, miren, dicen los protestantes que creen en la Biblia, pero no creen en la iglesia. A ver, ayúdenme a entender su razonamiento. Si la iglesia escribió la Biblia, hombre. Pero así de absurdo son en tantas cosas. Es cuando afirman que María tuvo más hijos nomás porque dice, afuera están tu madre y tus hermanos. Dice, ya, ya, ahí están hasta, ella hasta dice, ahí vienen hasta los nombres. Cuidado. No, la Biblia, como dice el Señor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, cuando le preguntan al Señor por qué habla en parábolas, y les contesta, fíjense, a los discípulos, a ustedes se les revela el misterio del reino de los cielos, pero a los que están fuera de la iglesia no se les va a revelar. Por mucho que vean, no entenderán, y por mucho que oigan, jamás llegarán a comprender. Y todavía dice Jesús, no sea que se conviertan y tengamos que salvarlos. Esa frase de Jesús siempre se me ha hecho de verdad muy fuerte. No sea que se conviertan y tengamos que salvarlos, dijo Jesús, de estos enemigos, de estos sectarios. ¿Por qué? Porque miren, ¿cómo tratan a su madre los sectarios? Prácticamente todos. Ah, pues dicen que tuvo más hijos con José y que no fue santa, que fue una mujer cualquiera, pecadora como todas las demás. Lo afirman, ¿eh? Miren, le gustará a nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, que sabe que su madre es perfecta. Que digan eso de ella, claro que no, por eso dice, pero si se convierten, pues los voy a tener que salvar, aunque me caen bien gordos. Perdónenme por expresarlo así e interpretarlo así. Todo lo que hablan de que el Papa es el demonio y de que la iglesia la fundaron los satánicos y no sé qué, y que Constantino. Miren, todo eso ofende al Dios verdadero, porque ellos saben perfectamente que mienten. Si vemos el tema, ¿quién creó el protestantismo actual? Martín Lutero. Y Martín Lutero fue un sacerdote agustino que practicó la misa cientos de veces, fíjense, consagró la carne y la sangre de nuestro Señor cientos de veces. Pero cuando el diablo se le metió, fíjense, todo eso le importó absolutamente nada. Borró el sacerdocio, borró la misa, borró la confesión, borró las imágenes. Fíjense, el ex sacerdote Agustino. Aguas. Ya hemos dicho aquí que, voy a decir una palabra mexicana, el diablo es cabrón, engaña hasta los más listos. Por eso hemos de tener cuidado. Nosotros creemos en dos cosas, en la sagrada palabra en primer lugar y en el magisterio, es decir, y en la tradición, que fue la primera. Si la Biblia nació de la predicación de persona a persona, que lo fueron escribiendo a alguien y gracias a eso ahora podemos disponerlo. Pero, miren, aquí estamos hablando de esa tradición que los protestantes despreciaron, algo de veras que se hace totalmente increíble. Miren, el mundo protestante eliminó el sacerdocio, ellos no tienen sacerdotes. Como ustedes saben, pues tienen pastores. ¿Pastores de qué? ¿De vacas, de becerros o qué? No, Dios ordenó sacerdotes para adorarlo y que fueran ellos únicamente los que dirigieran el culto desde el Antiguo Testamento.
Él ordenó sus vestimentas, él ordenó el culto, no lo ordenó el hombre. Y miren, Martín Lutero aventó todo eso al bote de la basura, diciendo que eran inventos de los curas. Mucho cuidado. Miren, el orden sacerdotal que estamos estudiando viene directamente de Dios. Es como si fuera una conexión eléctrica, que yo conecto un cable que ya está conectado a otro, que ya está conectado a otro, de la misma corriente, de la misma toma. Esa es la ordenación. Por eso cuando un obispo impone las manos sobre un sacerdote que está ordenando, le está transmitiendo esa energía que viene desde el cielo, que son, miren, para que me entiendan, son las mismas manos que posó Jesús sobre Pedro el día que lo ordenó, pero a través de este misterio que pasa por los siglos, pero es la misma energía, es la misma orden de Dios. Por eso se le llama ordenación, es una orden, que además es ininterrumpida. Como lo sabemos bien, se nos muere un papa y elegimos otro. Digo otro porque somos iglesia todos. La continuidad permanece para siempre, pero siempre con la ordenación, siempre con la imposición de manos para transmitir al Espíritu Santo, que es esa energía de la que les hablo. O podemos decir que también el Espíritu Santo es la mente de Dios. Cuando una mente humana deja entrar al Espíritu Santo, pues deja entrar a la mente de Dios en su pequeñita mente y lo ayuda pues a no cometer errores. Por eso la frase de la Santísima Virgen cuando dice que ella está llena de gracia. Fíjense, María está llena de gracia, es decir, les pongo un ejemplo, una botella con cualquier líquido que está lleno, ¿se le puede poner más? Ya no, ya está lleno. Así es, María está llena de gracia, ya no se le puede poner absolutamente, no puede tener más. Miren, para decirlo a cambio, nuestro vaso de la gracia, el nuestro de cada uno de nosotros, ¿cuánto tendrá? Ayúdeme cada uno en cuánto andará su vasito. Yo creo que el mío, si tiene por ahí un 5% de gracia, se lo agradezco a Dios de todo corazón, porque todo lo demás pues, es basura que a veces le mete uno a ese vaso de gracia que es nuestro cuerpo, nuestro templo ante Dios. Por eso el sacerdocio es fundamental. Acuérdense la frase que es muy cierta. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y sin Eucaristía, pues no hay iglesia, ¿verdad? Hay asociaciones de hombres como los protestantes, que equivalen a los rotarios o al Club de Leones. Esa es la realidad. No, Dios ordenó que haya sacerdotes. La palabra sacerdote, recuerden que quiere decir hombre sagrado. Dios los ordenó. Y vamos a continuar el catecismo, continuando con la ordenación de los presbíteros. Ya vimos la ordenación de los obispos, que son los vigilantes. Estamos por terminar la ordenación de los presbíteros, que quiere decir los sabios, los viejos, los sabios, los que más saben, entre el rebaño, entre el pueblo. Y terminaremos con los diáconos. ¿Qué quiere decir? Ayudantes. La palabra diácono quiere decir auxiliar, asistente. Recuerden que ellos no pueden ofrecer el culto divino todavía. Pero voy a retomar la lectura en el número 1567, para que si luego lo quieren revisar ahí en su catecismo, estamos en la página 440. Y dice este precioso libro, los presbíteros como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hace presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad, participan en sus funciones y preocupaciones,
y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y le deben obediencia. Y miren, esto ya lo habíamos visto. Yo ahorita lo leí rápido y se lee muy fácil. Pero de lo que estamos hablando aquí es de que el que se ordena sacerdote, ya lo hemos dicho, ¿eh? Que hay, por eso son corderos todos. Recuerden que le dijo Jesús a Pedro, te encargo a mis corderos y te encargo a mis ovejas. Pídamelas. Cuando le entregó a la iglesia en Juan 21. Y entendíamos que los corderos son los que se sacrifican por Dios. Para eso el corderito que sacrificaran para el holocausto en la antigua alianza, esa carne no la podían tocar ni sacerdotes, ni levitas, ni nadie. Era el holocausto de Dios, ese cordero que quitaba el pecado. Es decir, esa carne la ponían en el centro del altar, que tenía leña abajo ardiendo y poniendo caliente una rejilla de bronce al rojo vivo asando la carne. Y esta parte del cordero tenía que consumirse ahí, no la podían tocar hasta que se hiciera carbón y se desapareciera por sí misma. Eso es lo que se llamaba el holocausto, a diferencia del sacrificio, que era toda la carne que ponían a asar de los animales que entregaba la gente por los pecados que había cometido y que le había ordenado el sacerdote llevar. Esa carne la asaban los sacerdotes en aquel asador gigante que era el altar, que medía 10 metros cuadrados, 10 de cada lado. Y como les digo, tenía una reja de bronce encima para asar la carne y abajo leña. Y de esa carne que estaban asando por muchos cientos de kilos, todo el día es lo que comían los sacerdotes, el pueblo, cuando adoraban a Dios en aquellas misas. Por eso decimos ahora que el sacrificio de Jesús fue uno solo y con ese bastó. Jesús ya no tiene que volverse a matar otra vez para alimentarnos. Solo bastó un sacrificio de él para salvar a la humanidad. Pero en el Antiguo Testamento cada sábado tenían que volver a sacrificar animales, matarlos, desollarlos. El sacrificio se tenía que repetir, como dice la palabra de Dios, cruentamente. Ahora ya no. Ahora Dios nos ha traído su salvación a través de su resurrección, pero no es gratis, ni es para todos, es solo para los que guardan sus mandamientos, está perfectamente claro. Si guardan los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, tengan seguro que van a llegar al cielo, porque Dios no miente y nunca ha sido un mentiroso o un merolico que quiere engañarnos. Nos dice la verdad. Y no podemos decirlo que no, los que estamos aquí somos adultos, padres de familia. Si le decimos a Dios, oye Señor, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? Ya lo sabemos, ¿eh? Ya lo sabemos, todos los que estamos aquí, lo sabemos perfectamente. La bronca está en llevarlo a la práctica. Ahí es donde se atoran el 99% de las almas. En poner en práctica aquello que le digo a Dios que creo. El testimonio de vida. Ese es el importante. Dicen, para entender esto, que le vale más a un alma escuchar una misa y participar en ella que 1000 misas que le ofrezcan después de muerto. Esto es la verdad. Dios nos quiere en la acción. Recuerden que nuestra religión es de práctica, tenemos prácticas. Debemos practicarla, no nomás creerla, rezarla. Lamentablemente, miren, la mayor parte de católicos se queda en rezarla, meditarla,
tal vez pensarla, tal vez lo que quieran, pero de ponerla en práctica, no, ahí me da flojera, me da egoísmo, que le ayude otro al vecino, ¿verdad? Aguas, Dios quiere creyentes derechos, como los merece ese Dios tan generoso como lo es Él. Pero miren, vemos que para todo esto dejó personas exclusivas, sacerdotes, que administren los grandes poderes que dejó. Imagínense que cualquiera pudiera perdonar pecados hasta en una cantina. ¿Qué pasó? No, solo puede perdonar los pecados quien Él ordenó. Hablo de la ordenación con la mano sobre la cabeza del obispo. Es decir, de esa energía que viene desde Jesucristo mismo, desde allá viene esa energía de ordenación, en automático, como si conectáramos un grupo de lucecitas a otro grupo y se van prendiendo, ¿verdad? Eso es la realidad. Pero solo el presbítero, solo el sacerdote, a quien le decimos padre, que miren, puede ser el señor cura, puede ser el ayudante del señor cura, puede ser un sacerdote ordenado en una orden religiosa o puede ser un sacerdote diocesano. Todos ellos se convierten en lo mismo después de la ordenación, en hombres dedicados a Dios. Por eso les decía que ellos son, y vuelvo al tema, corderos. ¿Por qué? Porque lo acabo de leer. Desde que se ordenan, se olvidan de su papá, de su mamá, de su abuelito, de su tía. Ya no obedecen a su papá y a su mamá. Ojalá entendamos esto. Un sacerdote ordenado ya obedece a su obispo. Y si un obispo le dice, te vas a ir a aquella parroquia que se está muriendo de hambre y me vas a ayudar ahí, tiene que irse. O sea, fíjense nada más, renunció a tener hablo de los sacerdotes de todos, ¿eh? Para que entiendan por qué son los corderos, ¿verdad? Los que son holocaustos, los que se tienen que consumir solo para Dios, sin mancharse ni con mujeres ni con sexo desordenado, porque Dios lo exige de esa manera. Y vemos entonces cómo todos los sacerdotes se tienen que volver eunucos a sí mismos, lo dice Mateo, por el reino de los cielos, no por moda o no por costumbre, sino por el reino de los cielos. Entonces, fíjense a todo lo que renuncian. Todos los que estamos ahorita aquí en la clase, pues somos casados. Hablo en especial de los hombres. Tenemos esposa y hemos gozado de las relaciones sexuales, pero ellos renunciaron a todo eso. Qué tremendo, ¿eh? Renunciaron a tener novia, a tener esposa, a tener sexualidad. Renunciaron ellos y nadie los obligó. Está mal eso que dice que la iglesia prohíbe que los sacerdotes se casen. Esa frase es falsa. Lo que dice la iglesia más bien al que quiere ser sacerdote y se mete al seminario y se vuelve seminarista, le dice, oye, ¿quieres ser sacerdote de verdad? Y contesta el seminarista, sí, tienes que olvidarte del matrimonio, ¿eh? Si no, no puedes. Piénsalo bien. Pregúntale a cualquier seminarista si no le han dicho, oye, conoce mujeres por si no te vaya a mover el tapete una ya después, porque entonces sale peor. Es mejor que un seminarista se raje en el último año porque se enamoró de una mujer. Es mejor que haga eso y se vuelva un esposo santo, ya instruido en el seminario. A que después de ese gran afecto se ordene sacerdote y después caiga, ¿verdad? Porque el diablo ya les decía, es caramba. Pero vamos a continuar el asunto de la ordenación de los presbíteros, que ya decíamos que son todos los que están en la parroquia, el señor cura, sus vicarios y sus auxiliares que le manda el obispo. Numeral 1568. Y dice el catecismo, los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado
están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyos servicios se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el retiro, perdón, durante el rito de la ordenación. Y es correcto, ya cuando quedan recién ordenados, ya pueden imponer las manos también. A eso se refiere aquí. Antes no. Es como, fíjense, un diácono pues, no puede bendecir ni el agua, no puede bendecir agua, un diácono. Tiene que ser ya un sacerdote. Es el mismo caso que nos está explicando aquí. Por eso cuando ya son ordenados, ya pueden poner sus manos sobre la cabeza de alguien y decirle, Dios te bendiga, te proteja. Es un poder. Lo vamos a ver más adelante. Pero continúo con el numeral 1569 en este asunto de la ordenación de los presbíteros, que ahora se va a convertir en el último orden, que son la ordenación de los diáconos, como ya decíamos. Ya vimos la de los obispos, acabamos de terminar la de los presbíteros, y ahora vamos a ver por qué la ordenación de los diáconos, que quiere decir, como decíamos, ayudante, quiere decir auxiliar, asistente, ¿de quién? Del sacerdote, del obispo, de quien sea de ellos. Recuerden que solo hay tres líneas de autoridad en la iglesia: diácono, presbítero y obispo. No hay más. Todos los nombres de cardenal, monseñor, papa, no, no, esos todos son obispos. No hay más arriba, ¿eh? Todos son obispos. Claro que hay un obispo nombrado entre sus hermanos para dirigirlos, para presidirlos en un cierto momento. Eso sí, pero siguen siendo todos obispos y tienen el mismo orden, es decir, el mismo poder recibido desde el cielo. Pero continúo con el numeral 1569 y nos dice nuestro querido San Hipólito Romano, a quien ven ahí, decía, en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Y queda bien claro esto. O sea, también lo tiene que ordenar el obispo, porque pertenece también esta a la misma ordenación. Sí, recuerden que hay tres ordenaciones: la episcopal, la presbiteral y la diaconal, que es la que estamos viendo. Por así decir, son los de menor jerarquía la ordenación. Y decíamos, un diácono no puede celebrar la misa y hacer la oración eucarística, no puede confesar a alguien y perdonarle los pecados. Tiene sus limitantes. Y aquí las estamos precisamente entendiendo. Nos va a decir aquí precisamente San Policarpo de Esmirna, que hablamos de gente que en realidad sabe de esto, amigos. Dice, en la ordenación al diaconado solo el obispo impone las manos, ya decíamos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Y luego nos dice San Policarpo, los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello, es decir, con un carácter que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Recuerden que eso quiere decir la palabra diácono.
Y si hubo aquí en el mundo un diácono, ya me entienden, fue Jesús. ¿Quién ha servido más que Jesús? ¿Quién ha asistido a esta humanidad más que Jesús? ¿Quién ha ayudado más a esta humanidad que Jesús? En realidad es el diácono de Dios. Porque miren, Jesús vino a servir, no a ser servido. Que es lo que hablábamos al iniciar la clase. A veces nos da porque nos sirvan. Es más cómodo, ¿verdad? Hazme esto, hazme aquello, tráeme aquella cosa. En lugar de yo servir al otro, ahí es donde hay que mover la voluntad y mover la conciencia. Amo a Dios, tengo que ayudar al otro, servirlo, acompañarlo. No amo a Dios, pues que me valga gorro lo que le pase a mi prójimo, ¿verdad? Esa es la diferencia en la posición del cristiano ante cualquier situación de la vida. Amo y soy de Cristo, no puedo abandonar al que me está necesitando. Amo y me reconozco solo a mí mismo, pues hago lo que se me pegue la gana. Y le doy solo al que me caiga bien, solo al que se me hizo bonito. No, güey, la fe es un compromiso más grande del alma con su Dios, con su Creador. Pero sigo leyendo. Los diáconos, decíamos, participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello o carácter que decíamos que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos, que de ahí tomé el comentario. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Miren, un diácono sí puede acompañar a un difunto y realizar el ritual por él. Eso sí lo puede hacer, como estábamos viendo aquí. También le corresponde ayudarle al presbítero. Recuerden que los diáconos, todos los hemos visto, pueden leer el Evangelio y además decir la homilía ya de su mente. Todo eso ya lo puede hacer un diácono, pero hasta ahí llega. Porque después de la lectura, después de la palabra de Dios, de la liturgia de la palabra, viene ya la liturgia eucarística, donde solo el sacerdote ordenado puede participar. El diácono puede participar al final también, repartiendo la comunión, entregando la comunión a los fieles también. O sea, es una gran ayuda para todos los párrocos. Todos quisieran tener diáconos. Pregúntenle a su señor cura y verán, es muy necesarios. Que no es lo mismo que seminaristas, que pues ellos van 2 semanas nada más, todavía andan practicando y se andan calando. No, el diácono ya está ordenado, recuerden, ¿eh? Es muy diferente. Ya tiene un compromiso con Dios y sabe que algún día va a ser sacerdote. Ese es el destino del diácono, ser sacerdote, algún día que Dios lo disponga de esa manera. Pero continuando con este asunto del diaconado, que como vemos es muy importante, no es algo como si fueran personas de segundo o tercer grado. ¿Por qué? Porque los diáconos ayudan a que funcione la parroquia, a que haya en cierta manera una cohesión. Y dice en numeral 1571, y hablamos de la ordenación en el diaconado. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados
constituye un enriquecimiento importante para la misión de la iglesia. En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitidas ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Y miren, aquí de lo que estamos hablando es de que en las iglesias orientales, hablo por ejemplo, pues la iglesia de San Charbel Magluf, se lo deben conocer, un gran santo y mi santo patrón, tan poderoso en obras y en milagros que Dios le permite hacer. Él pertenece a la iglesia libanesa maronita, así se llaman. Y son católicos, ¿eh? Obedecen al Papa absolutamente en todo. Hay varias iglesias orientales que obedecen al Papa, porque la gran mayoría de iglesias orientales son independientes. Por ejemplo, la iglesia rusa es independiente, tiene su propio patriarca. La iglesia de Grecia es una iglesia independiente, tiene su patriarca. La iglesia de Constantinopla, que es Turquía, tiene su propio patriarca. Están separadas. Pero hay algunas iglesias de esas que llamamos ortodoxas que sí pertenecen a la iglesia católica. Y la iglesia católica las acepta de esa manera. Una de ellas es esta iglesia copta de Líbano, a la que pertenece, por ejemplo, Carlos Slim, Help Elú. Todo el grupo de libaneses son cristianos y pertenecen a esta iglesia. En esa iglesia sí se pueden casar los sacerdotes y pueden tener a sus familias en la iglesia de que comenzó. ¿Y quién la comenzó? Pues el apóstol San Juan. ¿Habrá autoridad? De sobra. Ese es el asunto. Miren, todas las iglesias que llamamos ortodoxas las fundaron los apóstoles directamente. No pueden tener ninguna objeción, ninguna de ellas, porque tienen todo, la raíz, la base, la palabra, el orden, como estamos viendo. Por lo tanto, hay ciertos grupos de la Iglesia Católica que sí tienen sacerdotes que se casan, para que lo entiendan, en especial esta iglesia maronita del Líbano. Hay otras como la de Siria, que está en el mismo caso, o la de Armenia, pero todas son iglesias de ahí, que desde que nacieron como iglesias en los tiempos de los apóstoles, conservaron esta tradición. Así es de que, para que tengan esta información con ustedes. Pero continuando nuestro tema, ahora vamos a ver la celebración de este sacramento, que es un ritual, no es cualquier cosa. Numeral 1572. La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones, la del obispo, la de presbítero y la de diácono, tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Y si se fijan, dice aquí que debe estar mucha gente, debe estar todo el pueblo. Lo ideal sería que estuviera todo el pueblo para que conozcan quién se acaba de hacer sacerdote o obispo o diácono. Por eso a veces ustedes lo saben, se hace en estadios. O se hacía muchas veces en el auditorio
Benito Juárez. Últimamente en Guadalajara se hace ya en el Templo de los Mártires, que tienen una gran capacidad para realizar estos eventos. Pero si se fijan, está mandado por la iglesia que vayan todos, que haya mucha gente en las ordenaciones. Deben ser testigos, porque se convierten en nuestros pastores, en nuestros maestros, en nuestras guías, en nuestra limpieza de nuestras porquerías. Cuando vamos y nos confesamos con ellos, nos limpian. Perdón por lo que voy a decir, entramos llenos de caca al confesionario y salimos limpiecitos, olorosos al incienso de Dios gracias a su perdón, a través del presbítero o del obispo. Son cosas que suceden, aunque no las veamos físicamente. Pero continúo leyendo el numeral 1573. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los 3 grados por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consacratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato está siendo ordenado. Y como dice aquí en esto que voy a leer, que son palabras de Pío XII sobre este asunto. Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean las celebraciones. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenado, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo, que hace fecundo su ministerio, la entrega del libro de los evangelios, la entrega del anillo, de la mitra y del báculo al obispo, es una señal de su misión apostólica, de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor, entrega al presbiterio de la patena y del cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios, la entrega del libro de los evangelios al diácono que acaba de recibir la misión de anunciar el evangelio de Cristo. Y esto, amigos, decíamos, es el ritual que siempre tiene que ocurrir de la misma manera porque, como decimos, se está transmitiendo, permítanme la palabra, una energía, que no es la luz eléctrica, por supuesto, ¿verdad? Para no confundirnos. Es una energía, pero que sí viene del cielo, que surgió aquel Jueves Santo y es como un rayo de luz que cruza los siglos hasta estos tiempos. En realidad, Cristo se hace presente cada que se ordena un nuevo sacerdote. Es como si dijéramos, hay un nuevo Cristo, un nuevo Jesús, tal cual. Recuerden que cada que comienza la misa y besan el altar, los sacerdotes se convierten en Cristo mismo, ya lo decíamos. Por lo tanto, todo el tiempo en el que están celebrando son Cristo, es la figura de Cristo. Por eso nos arrodillamos ante Él, no ante el hombre, sino ante el Jesús que está frente a nosotros inmolándose a sí mismo por nuestro bien. Y al terminar la misa, si se acuerdan, vuelve a darle un beso al altar y ahí deja de ser Cristo otra vez y vuelve a ser el Padre Juanito.
con toda su humanidad y sus bondades y defectos. Son misterios que debemos creer porque están anotados en la tradición, en lo que decíamos los protestantes mocharon a su información. Esto está en la Biblia, no creo que está inventado por la iglesia, pero aquí ya está resumido. Por eso la iglesia lo sigue haciendo así. Si ustedes se fijan, ¿cómo le ordenó Dios hacer las vestiduras de los sacerdotes a Aarón, el primer sacerdote que hubo, y a sus hijos? Estamos hablando de hace 3200 años, para que ubiquen. Esto ocurrió más o menos por el año 200 antes de Jesús, que fue en el Éxodo. Y Dios le dijo a Moisés, tienes que crear sacerdotes porque tiene que empezar mi religión en el mundo. ¿Cómo yo la voy a ordenar con sacerdotes consagrados? Y la tribu de Leví, no quiero que me la toques, esa es mía y se va a dedicar solo a lo mío. Por eso no le daré ni herencia, ni riqueza, ni nada, porque las otras 11 tribus mantendrán a Leví y le darán todo lo que necesita para construir el culto, el templo, el tabernáculo, la adoración. Y miren, vean cómo le ordenó hacer las ropas con lino y oro y plata y brocal, dice la Biblia. Sí, esta tiara que le estamos viendo al obispo, así la mandó a hacer Dios en el Antiguo Testamento para Aarón y para su hijo Itamar y para todos sus descendientes como sacerdotes. Pero fíjense, los protestantes quitaron esto. Y según ellos se pone a predicar y darle culto a Dios una persona en corbata, que le llaman, según ellos, pastor, ¿verdad? En un traje, ¿verdad? Muy bonito su corbata. No, ¿eh? Esa es una burla para Dios. Dios le ordenó a Aarón, no te presentarás ante mí sin las ropas que te estoy ordenando, ¿eh? Y miren, se lo dijo Dios con una firmeza muy tremenda. Ante mí no te presentes como cualquiera. Ante mí te revestirás como te lo he ordenado. Miren, ¿cómo verían ustedes que llegara un obispo y empezara a celebrar la misa en jeans, ¿verdad? Con una playerita ahí nomás, y vamos a empezar nuestro culto, amigos? No, ¿qué pasó? Si nuestro Dios es verdadero y es el mismo Dios de hace 3000 años, y es el mismo Dios de hace 15,000 millones de años, y es el mismo y único Dios que ha existido siempre. No va a cambiar ni de gustos, ni de modas. ¿Cómo va a cambiar? Dime, esto no va a cambiar nunca, esto. Como se revisten los sacerdotes del verdadero Dios, será mientras haya mundo y mientras haya planeta, se tendrán que revestir así. Que insisto, está mandado en el libro de Levítico. Estas ropas no las inventó la Iglesia Católica, que les quede bien claro. Lo que llamamos la sotana, el árbol, la casulla, la mitra, el cetro, todo está mandado por Dios en el libro del Levítico. Miren que traía Moisés en su mano el cetro, que luego se lo transmitió a su hermano Aarón. Recuerden que eran hermanos. Y que eran hermanos también de María, ¿verdad? La primera María que aparece en la Biblia. Estando ellos en Egipto. Por eso entendemos que el nombre de María pues es árabe. Pues claro, fue un nombre que les pusieron mientras vivían en Egipto, que es el país madre y padre de los árabes. Recuerden que Agar era de Egipto y nuestro padre Abraham era de Irak. Y de ellos vienen todos los árabes a través de Efraín. Perdón, a través de Ismael, su hijo. Recuerden que Sara no podía tener hijos, le permitió por lo tanto unirse a Agar. Y de ahí vino Ismael y de Ismael vienen absolutamente todos los árabes. Pero volviendo a la ordenación y el valor de la ordenación, dice bien clara la escritura desde el mandamiento de nuestro Señor Jesús, numeral 1575. El ministro de este sacramento, ¿quién debe ser? Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de la misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles
bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su misma obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos hasta el día de hoy. Y miren, todo esto lo decimos y repetimos, es obra de Cristo. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles. No es de que Cristo hubiera puesto, se solicitan apóstoles, favor de mandar sus currículums vitae. No, miren, Jesús escogió a los que quiso. Yo los reto a que me digan, ¿habrá alguien mejor en recursos humanos para contratar personas que nuestro hombre Dios, que Jesús? ¿Que sea más capaz para saber a quién contratar para la misión que quiere? Pues claro que no. Y él escogió a 12. Él los escogió. Miren qué honor tan grande. Entre ellos, dos primos hermanos, que hizo familia en su grupo, que fueron Santiago el Menor y Judas Tadeo, dos grandes santos. Los dos escribieron un libro de la Biblia cada uno. Y otros 10, entre los cuales también había hermanos como que le gustaba a Jesús. Recuerden que Andrés y Pedro eran hermanos. Santiago el mayor y Juan, el discípulo amado, eran también hermanos. Por lo tanto, son algunas curiosidades de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Había tocayos. Recuerden que había dos Simones, Simón Pedro y Simón el Celotas. Había dos Judas, Judas el traidor y Judas Tadeo, primo hermano de nuestro Señor Jesús. Y había, como decíamos, dos Santiagos, Santiago el mayor, hermano de Juan, el discípulo amado y compañero de la Virgen, y Santiago el menor, hermano de Judas Tadeo. Ahí está ese enrolamiento un poco curioso entre ellos, donde hay parejas, donde hay tocayos. Pero vamos a continuar para terminar por hoy esta lección. Estamos hablando, amigos, de la ordenación. Y dice aquí, ¿quién puede recibir este sacramento? Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos en cuanto a sucesores de los apóstoles transmitir el don espiritual, la semilla apostólica, los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. ¿Quién puede recibir este sacramento? Nos pregunta el catecismo y nos va a contestar. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres, viri, para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que los sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no se reciben en la ordenación. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga por sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio de la ordenación debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar
a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. O sea, no es un derecho, ¿eh? Oigan, ordénenme porque tengo derecho a ser sacerdote. Por supuesto que no. Y otra cosa importante, miren, Jesús no quiso mujeres en el sacerdocio. Seamos honrados y honestos. ¿Sabrá nuestro Señor, conocerá nuestro Señor su sagrado corazón a sus hijos nosotros? Conocerá nuestro Señor a los hombres y conocerá a las mujeres. Él los creó. Por lo tanto, para el sacerdocio no eligió a las mujeres, porque así conviene a la iglesia. No es que así convenga ni a los hombres ni a las mujeres. Miren, la respuesta está bien clara en Mateo, capítulo 19. Cuando le preguntan sobre el matrimonio, de que, oye, Moisés nos permitía divorciarnos. Sí, Moisés les dijo eso por su duro corazón. Mejor que se separen a que se maten, ¿verdad? Pero dijo algo Jesús. Pero les voy a decir algo. Y no todos lo entienden. Hay eunucos, recuerden que la palabra eunuco quiere decir hombre, varón castrado. Es un eunuco. Que los castraban en aquellos tiempos cuando había esclavos para vendérselos para servir a mujeres, atenderlas y que no hubiera un peligro de contacto sexual. Pero también había hombres que nacían con defecto del seno materno. Por eso dice Jesús. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, es decir, con un defecto genético. Y hay eunucos hechos por los hombres, los que les comento. Pero lo dice Jesús, pero hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Miren qué palabra, ¿eh? Mateo 19. ¿Qué palabras? Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos. Miren, nadie los obligó, ¿eh? ¿Qué quiere decir que un sacerdote se hace eunuco? Perdón por lo que voy a decir, pero es como si se lo cortara, ¿verdad? Es como si tuviera en su mente que no tiene pene. Eso es volverse eunuco ante Dios. No lo voy a usar para el sexo desordenado nunca. Eso es lo que debe decir un sacerdote. Debe hacerse eunuco él mismo, sin que nadie lo obligue. Este es el misterio que pidió Jesús. Y hay eunucos que se hacen tales a sí mismos por el reino de los cielos. Por el reino de los cielos. No por la moda, no porque anda la tendencia, no, por el reino de los cielos. Díganme si no son, como decíamos, corderos los sacerdotes todos. Renuncian a lo que más nos gusta, a lo que más nos complace, que es tener una esposa y tener relaciones sexuales y tener hijos y gozar a los hijos y abrazarlos, llevarlos al parque. Pues los sacerdotes todos renunciaron a todo eso. Miren, yo creo que es motivo suficiente para amarlos, sean como sean en su genio y en su carácter, y pedirle a Dios que los mantenga fuertes, que los mantenga siempre fieles, bendiciendo al pueblo, perdonándole los pecados, porque si en realidad se han sacrificado por nosotros. Pero ahí le vamos a dejar por hoy, queridos amigos, esperando continuar, si Dios lo permite, el próximo lunes. Por lo pronto, pues vamos a darle muchísimas gracias a nuestro querido Dios, en especial al Dios Trinitario, por todo lo que hace por nosotros. Muchas gracias, Señor Trino y Uno, por lo que nos das, por lo que nos proteges. También nosotros te ofrecemos con sinceridad ser buenos, obedecerte y guardar tus mandamientos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Perdón, muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Y nos vemos el próximo lunes. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima, Memo y todos. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Gracias, maestro. Jaime, Buenas noches a todos. Gracias, señor Jaime. Bendiciones a Buenas todos. noches. Gracias, buenas noches.